Hoy te voy a contar cómo hice para pasar el examen de OET, que es el Occupational English Test, utilizado para muchos profesionales de la salud que quieren ejercer en países donde se habla inglés, como por ejemplo puede ser Estados Unidos, Reino Unido, Australia, etc. Primer intento en menos de 3 meses de estudio. El OET es un examen que trata de ver cuál es tu capacidad para comunicarte como profesional de la salud. Te van a evaluar en un contexto en el que ya estás familiarizado. Por ejemplo, consultas, conferencias médicas, artículos científicos. Se puede decir que es un poco complejo, pero que no te evalúa tus conocimientos como profesional médico, sino que está basado en tus conocimientos de inglés. En el OET más bien buscan es que te sepas expresar de manera concisa, pero muy correcta, y que la persona que te está escuchando, que no es una persona que trabaja en el área de la salud, sepa comprender lo que te estoy diciendo. ¿Por qué decidí hacerlo? Yo decidí hacer el OET porque inicialmente tenía intenciones de ir a ejercer en Inglaterra, luego por múltiples razones todavía no he podido presentar el siguiente examen, pero sí me parece que es una tremenda experiencia en que aprendí bastante sobre cómo comunicarme en inglés. Bueno, entrando en materia, ¿cómo hacemos para pasar el examen rápidamente? Como en todos los exámenes, tengo que estudiar en función de cómo está diseñado el examen. Si yo estudio para este examen como si fuera aprender inglés solamente, no voy a salir bien. Incluso una persona que es nativa del idioma pudiera no aprobar el examen sin haberse preparado específicamente para él. El examen está constituido por 4 partes, igual que casi todos los exámenes de inglés. Tiene una parte de listening, una parte de reading, una parte de writing y una parte de speaking. Yo te recomiendo que hagas por lo menos un examen de práctica antes de empezar a estudiar. Y en ese examen tú te des cuenta dónde están tus fortalezas y dónde están tus debilidades, porque no puedes dedicar la misma cantidad de tiempo a todos los aspectos del examen. En mi experiencia personal y también en las de muchas otras personas que he conocido, el listening y el reading se me hicieron extremadamente fáciles. Creo que solamente tuve que hacer un par de exámenes de práctica para entender bien el formato, específicamente en el listening, porque la última parte del examen, que es el listening part C, es un poco complicado porque una persona va hablando y mientras va hablando tú tienes que contestar una selección simple y esa persona no para. Es decir, tú tienes que ir leyendo la pregunta al mismo tiempo que vas escuchando, y eso exige un poco de práctica. Pero en general yo diría que estas dos partes del examen no les dediqué casi nada de tiempo, quizá unos 2 o 3 días aproximadamente. Y yo me enfoqué completamente en las partes que a mí me costaban más, que era el speaking y sobre todo el writing. La parte escrita, donde uno tiene que redactar, es lo más complicado. Y si nos ponemos a ver incluso en el español o en cualquier sea tu idioma nativo, puede ser una de las partes más complicadas del idioma porque uno tiene que aprender a utilizar bien la gramática, pero además ser conciso. El writing consiste la mayoría de las veces en escribir una interconsulta. Por ejemplo, yo recibo un paciente y aquí me dan una hoja, una ficha donde aparecen una serie de datos, pero de manera de bullet points, o sea, como datos específicos de cada consulta, pero no están redactados. Entonces yo tengo que hacer un resumen de lo más importante de eso, escribir una carta y enviársela a otro profesional de la salud, que puede ser otro médico o puede ser una persona que no sea médico. Entonces yo tengo que adaptar el lenguaje específicamente a lo que se lo quiero enviar. Yo recomiendo escribir aproximadamente unas 50 cartas. Esto lleva bastante tiempo porque para escribir la carta tenemos unos 45 minutos. Entre leer la carta, leer las notas y luego escribir la carta tenemos 45 minutos. Y después tenemos que corregirla. Yo lo que hacía personalmente es que escribía toda la carta, como yo iba a presentar el examen a mano, escribía la carta a mano, por muy tedioso que eso fuera, y luego la pasaba al ordenador y después lo corregía con Grammarly. En Grammarly me decía todos mis errores ortográficos y todas mis fallas gramaticales. Y así por lo menos las primeras 20-30 cartas, hasta que fui entendiendo que hay palabras que se repiten mucho. Recomiendo que veas algunos videos sobre cuándo debes repetir las consonantes o algunos errores ortográficos que se producen con mucha frecuencia. Y luego utilicé un servicio que se llama Benchmark para corregir unas 8 cartas. Ellos cobran 40 euros por 8 cartas y ellos me terminaron de dar los últimos ajustes para ajustarlo más específicamente al examen. Y luego para el speaking yo usé un grupo de Discord. En la parte de speaking es una consulta. Tú vas a tener un paciente y tú vas a ser el médico y tú tienes que cumplir una serie de criterios que necesitas llenar para poder ser evaluado adecuadamente. Es decir, no solamente hablar bien o comunicarte eficientemente, sino cumplir una serie de criterios de atención médico-paciente, de cómo efectúas las preguntas, cómo ayudas al paciente a irlo guiando a través de la consulta, y todo eso tiene una puntuación. Este grupo me pareció excelente porque además a veces en una conversación habían 8 personas, pero solamente tú estabas haciendo la consulta con otra persona. Y luego todas esas personas que te estaban escuchando te daban el feedback y te decían qué cosas te habías equivocado y qué cosas tenía que mejorar. A algunas personas eso le puede parecer un poco incómodo, le puede dar un poco de pena, pero a mí me parece que es una experiencia espectacular porque de una manera muy rápida te das cuenta
Si tú vas anotando todo lo que te van diciendo, vas a mejorar muy rápidamente. Luego el listening básicamente es escuchar una conversación en inglés. Si estás acostumbrado a ver muchos videos en YouTube, a escuchar podcasts, esto se te va a hacer bastante sencillo. Si para ti comprender el inglés es un poco difícil, sí te recomiendo que escuches todo lo que puedas en inglés. Escucha podcasts, escucha canciones, escucha videos de YouTube, elimina los subtítulos de todo, trata de ver las películas en inglés. De esta manera para que vayas desarrollando el oído, porque yo creo que esta es una de las partes que cuesta más si uno no está acostumbrado, y es una habilidad que se va adquiriendo como con la práctica. Pero si ya tú estás acostumbrado a escuchar el idioma, solamente te recomiendo que veas cómo es el examen. Incluso en la página oficial del OBT hay varios exámenes de práctica para que tú puedas practicar y veas más o menos cómo es la cosa. Una vez que ya tengas la dinámica, esta parte es bastante sencilla. Para que aprendas a estudiar específicamente para el examen, te voy a recomendar dos canales de YouTube que me parece que son excelentes. Uno es el canal de Eat2 Language. Aquí vas a entender todos los criterios de evaluación que te piden en cada uno de los exámenes. Ellos también venden un curso, pero a mí me pareció un poco costoso, y conozco también muchas personas que probaron sin haber pagado el curso. Y además en el canal de YouTube ya tienen muchísima información muy buena de manera gratuita. Y también está el canal oficial del OET. Este canal es un poco menos didáctico porque ponen videos un poco largos, son clases prácticamente de 1 hora. Una vez que ya hayas identificado las áreas que más te cuestan, aquí hay muchos videos que te van a explicar específicamente en qué cosas puedes mejorar. También hay unos documentos que están circulando por internet. Por ejemplo, la colección de Yanshan es como una especie de colección de múltiples exámenes de practicar. Y bueno, lo que yo siempre digo con respecto a los exámenes es que la mejor manera de estudiar para un examen es haciendo ese examen. La mejor manera de memorizar no es estar leyendo, sino estar practicando. Y como esto es una habilidad práctica, la mejor manera de prepararte para ese examen es haciendo, y haciendo y haciendo. Cuando yo fui a presentar el examen, la verdad es que me esperaba algo un poco más difícil, porque gracias a Dios había hecho muchos exámenes de práctica que eran un poco más complicados de lo que me encontré ese día. Cuando llegué a presentar el examen me dijeron que prácticamente nadie pasaba la primera, y bueno, las esperanzas que me dieron no fueron muy buenas, como de que yo fuera a probar, ni mucho menos. Pero yo creo que esto se debe a que la gente no hace suficientes exámenes de práctica, porque si tú has practicado el examen muchas veces, cuando te consigas con el real, tú te vas a dar cuenta de que ya es prácticamente lo mismo. Por ejemplo, a mí el listening me pareció mucho más sencillo el día del examen que lo que yo había practicado. Y el reading, a pesar de que tenía algunas cosas un poco complicadas, también las preguntas eran bastante claras. En el speaking, creo que fue la parte que me puse un poco más nervioso, porque era una especie de consulta. Ya me habían dicho que no iba a pasar y yo no sabía ni cómo eran los resultados. Pero bueno, al final todo fue muy bien, y la persona con la que estaba haciendo la consulta me fue ayudando bastante. Y el writing, a pesar de que no me sentí completamente confiado cuando estaba haciendo la carta, porque era, digamos, una enfermedad que no había practicado en las interconsultas, fue bastante sencillo, y había hecho tantas cartas que fue prácticamente algo automático. Ni siquiera tuve que pensar qué es lo que estaba diciendo, sino que ya me sabía de memoria el formato y cómo tenía que expresarlo. Y a pesar de que era una enfermedad nueva, simplemente tuve que adaptar lo mismo que ya he practicado muchas veces a lo que tenía ese paciente en particular. Entonces yo creo que es un examen bastante accesible siempre que tú te prepares, pero tampoco es que te vas a tener que preparar por años. Entre 1 mes y 2 meses de preparación pueden ser más que suficientes para que tú salgas bien. Si alguien tiene alguna duda sobre dónde conseguir los exámenes de práctica, de cuál es el grupo de Discord que yo utilicé, cuáles canales de YouTube recomiendo, algunos blogs que tienen varios exámenes de práctica, incluso algunos canales de YouTube donde tienen prácticas del examen completo del listening, me pueden escribir en los comentarios y yo se lo puedo enviar. Espero que esto les haya servido, y que bueno, si están pensando hacer el examen, no se desanimen cuando les digan o algunas personas les digan que han tenido que hacer el examen varias veces. Es bastante accesible, solamente tienes que dedicarle un poco. Bueno, espero que les haya gustado este video y que les sea de utilidad.